Hola, ¿qué tal? Donde quiera que se encuentren, yo soy el ingeniero Omar Olvera y les voy a explicar el ejercicio que tenemos que resolver de la guía del tiro parabólico, donde se va a disparar un misil desde el punto M hasta el punto N. Comenzamos. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a comenzar leyendo un poco sobre lo que dicen las indicaciones. Me está diciendo el texto, bueno, ustedes lo tienen en la guía, pero lo voy a comentar rápidamente. Dice que vamos a disparar un misil desde el punto M hasta el punto N. Hay que considerar que el misil se encuentra a 4 metros sobre el peñasco, como lo indican las instrucciones. Es decir, aquí se encuentra exactamente el misil. El puntito marca que está en medio de todo el cuerpo, así que desde aquí sale disparado y llega hasta este punto exactamente. Se encuentra a una altura de 4 metros y tiene un ángulo de elevación o de disparo de 30 grados. También nos comentan que abajo del punto exactamente donde está la base del peñasco, desde ese punto hasta el punto donde se encuentra nuestro objetivo a destruir, ahí existe una distancia de 117 metros. Y esta distancia tiene otra inclinación distinta. Esa inclinación distinta está relacionada con este triángulo. Vamos desmenuzando paso por paso. Aquí ya les he puesto cómo se vería y yo planteé el diagrama de cuerpo, el diagrama, mejor dicho, el diagrama donde vamos a anotar cómo va a ser la trayectoria del misil. Aquí está el misil en el punto rojo, que es el punto M, 0,4. Estas son las coordenadas donde se encuentra el misil M en el tiempo t igual a 0. En el tiempo 0 es cuando sale disparado el misil y hay una altura de 4 metros, entonces la coordenada es 4 en Y, esto está en metros, este plano cartesiano. Y el desplazamiento en X es 0, por eso es 0,4. Las coordenadas de N no las conozco, pero las voy a conocer ahorita con una serie de operaciones que vamos a realizar. Ahora bien, para poder resolver este ejercicio es necesario considerar que vamos a plantear las ecuaciones de cómo se debe de mover este misil desde el inicio hasta el final. Y tenemos que recordar de lo que dice nuestra guía, que de aquí nos vamos a basar, es sobre cómo se plantean las ecuaciones y cómo funciona la física en el tiro parabólico en la parte horizontal. Es muy importante recordar que en el eje horizontal este misil que se mueve en una trayectoria parabólica, en un tiro parabólico, que todo esto viene explicado aquí en la guía, pero lo voy a comentar brevemente. El misil se va moviendo por esta trayectoria, pero si nosotros pudiéramos correr abajo del misil mientras se va moviendo por esta trayectoria, si pudiéramos correr por debajo, siempre veríamos que la persona que está corriendo, que siempre tiene el misil encima de él, se correría la persona a una velocidad constante. Esto sucede porque la velocidad, en teoría, si no hubiera ninguna fuerza que la afectara, la velocidad tendría a permanecer de forma lineal y de forma constante, mientras ninguna fuerza la altere. Es lo que dice algo que veremos más adelante, que es la primera ley de Newton, se llama inercia. Entonces la velocidad se mantendría constante, pero la gravedad está actuando sobre el eje Y. Entonces la velocidad de Y se va a alterar, pero la velocidad de X no. Por eso la persona que va corriendo aquí debajo siempre llevaría una velocidad constante, ya que la velocidad de X no se ve afectada por la gravedad y el vector Bx va a ser siempre el mismo, va a ser de la misma magnitud en todo el recorrido desde que sales de este punto hasta que llegas a este punto. O sea que si una persona corre a velocidad constante, siempre va a tener el misil encima de él. ¿Cuál es esa velocidad constante? Pues es justamente lo que vamos a descifrar nosotros. La que sí se va a alterar es la velocidad en Y. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Conforme el misil va subiendo, este vector By se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Cuando está hasta arriba, el vector By es 0 y de la mitad hacia la derecha, cuando empieza a bajar el misil, la velocidad se invierte, como se ve aquí en la imagen. Ahora la velocidad va hacia abajo, que justamente es lo que sucede en un tiro vertical. Se lanza el objeto, su velocidad en Y va disminuyendo. Cuando llega al punto más alto, llega a la velocidad de 0 y luego empieza a aumentar la velocidad, pero hacia abajo, en el eje Y. Entonces el eje Y sí se ve alterado, se va disminuyendo el tamaño del vector, pero el eje X es constante. Bueno, explicado lo anterior, vamos a ver cómo funcionan las ecuaciones del movimiento en el eje horizontal. En el eje horizontal, la aceleración de x debe de ser cero. ¿Por qué? Porque como les comentaba que la velocidad es constante, pues la aceleración es cero. Para que exista una velocidad constante, la aceleración debe ser cero. Entonces le voy a poner aceleración de x igual a cero. De hecho, aquí en las copias que ustedes tienen,
es lo que dice justamente. La aceleración de x siempre debe de ser 0. Ahora bien, en dirección del vector unitario y, que significa que la aceleración va en dirección de x, es lo que significa la y. Ahora, la velocidad es la integral de ese 0, y la integral de un 0 es una constante. ¿Cuál es esa constante? Bueno, pues debe de ser justamente la velocidad inicial con la que salió el misil, pero proyectada en el eje horizontal. Aquí, para saber cómo se hace la proyección, aquí, bueno, se representa por la velocidad inicial, la cual es desconocida, multiplicada por el coseno de teta. Así es como lo vamos a representar. Velocidad de x es la velocidad inicial, que esta es la velocidad de salida, la velocidad con la que sale realmente el misil, pero proyectada en el eje x, va a ser velocidad inicial por coseno de teta, que en este caso teta es 30 grados. Entonces va a ser velocidad inicial coseno de 30 grados. Lo que ellos quieren saber en el problema es cuál debe de ser la velocidad inicial con la que salga el misil y cuál es el tiempo de vuelo. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Es decir, con qué velocidad debe de salir y cuánto tiempo va a tardar de llegar del punto M al punto N. Entonces, aquí Bx viene siendo la velocidad en cualquier punto en el eje X, en cualquier punto. Esto es variable. B0 es constante, es la velocidad con la que salió. Esa no se puede modificar. B0 siempre va a ser B0. Si B0 es 30 kilómetros por hora, entonces 30 kilómetros por hora siempre es la velocidad horizontal de salida. No se altera. Y el coseno de 30, ¿por qué se multiplica por coseno de 30? Bueno, aquí mismo, en las copias que ustedes tienen, más abajo, viene explicado y desglosado por qué se multiplica por coseno de 30. La velocidad B0 es esta, la BX, que es la proyección horizontal, es esta, y BY es esta. Aquí se forma un triángulo rectángulo, el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto es BY, entonces es BY entre B0 y aquí se despeja. BY va a ser B0 seno de teta, BX va a ser aquí lo pueden analizar y la descripción viene abajo. O sea, todo viene muy bien explicado aquí. Es cosa de que ustedes lo vayan consultando. Entonces, volviendo al tema, ahorita ya no me voy a meter en esos detalles, pero sí lo menciono para que ustedes vean de dónde sale, ¿no? Ahora, Bx, entonces, como ya dije, va a ser B0 por coseno de teta, que está explicado en lo que les acabo de mostrar. B0 coseno de teta, donde teta es 30 grados. Y ahora vamos a obtener el valor de x, que x es la posición sobre el eje x, justamente es lo que significa. Es la integral de la velocidad, es la posición, como ya se vio anteriormente. Entonces se integra. Acuérdate que B0 es constante, el coseno de 30 también es constante, aunque no sepa cuánto vale B0, pero B0 es constante. B0 es constante, se multiplica por coseno de 30, entonces x debe de ser esa constante, esa misma constante que yo ya había indicado, multiplicado por el tiempo, porque aquí estamos integrando por diferencial de tiempo. Recordemos que la integral de la velocidad con respecto al tiempo, esto es lo que me da la posición. La posición es la integral de la velocidad por diferencial del tiempo. Si la velocidad es B0 coseno de 30, donde B0 coseno de 30 es constante, la integral de una constante es la constante por la variable, es decir, la constante B0 coseno de 30 por la variable, que la variable es t. Entonces es B0 coseno de 30 t. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la integral de 5 es 5x. Se multiplica esa constante 5 por la x. Bueno, pues aquí se multiplica la constante B0 coseno de 30 por t. Listo, ya tenemos las tres y se agrega una constante de integración, porque como estamos integrando, a la hora de integrar indefinidamente debemos agregar una constante de integración y debemos calcular el valor de esa constante de integración. La voy a hacer brevemente de este lado. ¿Cómo vamos a conocer la constante de integración? Sustituyendo los valores de frontera o los valores iniciales que tengamos, sea los que sea que tengamos. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que el tiempo es variable. El tiempo, pues es un tiempo que no conozco. La X también es variable. La X depende del tiempo. Si aquí le pongo un segundo, pues me va a decir cuál es la posición en X en un segundo. Si aquí le pongo 2, que el tiempo vale 2, esta X va a valer en metros, ¿verdad? Es lo que valga B0 coseno de 30 por 2, es decir, me va a decir cuál es la posición del objeto en 2 metros. O sea, tanto X como T son variables. Entonces yo tengo que sustituir un valor de T que yo conozca y un valor de X que yo conozca para poder saber cuánto vale la constante. ¿Qué valor de T conozco? Pues conozco que sé que en el tiempo cero el misil se encuentra en la coordenada en 0, en X. Aquí está.
Es parte del problema. Esto de acuerdo con mi sistema de referencia. Yo dibujé este sistema de referencia, ustedes pueden dibujarlo en otro lugar. Al final los resultados van a ser los mismos. Donde pongas el sistema de referencia no es relevante. Yo lo quise poner exactamente aquí, donde está la base del cañón, ¿no? Del disparador. O sea, 4 metros hacia arriba está el punto M, ¿no? Así lo quise poner yo, tú lo puedes poner como tú quieras. Bueno, regresando a esto, pues sé que el tiempo vale 0 y sé que en el tiempo 0 también X vale 0. Debes de sustituirlo lo mismo. Por ejemplo, si aquí yo pongo el tiempo 0, debe de ser la posición cuando el tiempo es 0. Si yo pongo aquí que el tiempo es 3, debo de poner la posición cuando el tiempo es 3. Debería de conocer cuál es la posición cuando el tiempo es 3. No la conozco. Conozco la de 0, entonces esa es la que voy a sustituir. Condiciones iniciales. 0 metros. 0 metros en X son la equivalencia. Bueno, B0, coseno de 30, todo esto, bueno, B0 no lo conozco, coseno de 30 es constante, multiplicado por T, donde T vale 0 segundos. En 0 segundos hay 0 metros, por eso los sustituyo juntos, deben estar relacionados. Y a esto se le suma la constante de integración. Y si te das cuenta, pues multiplicar esto me da 0, multiplicar esto me da 0. Entonces resulta que la constante vale 0. Así es como se obtiene la constante de integración. ¿De acuerdo? Aquí lo único que voy a hacer es ponerle una marca y ponerle que esta constante de integración vale 0. Es lo que me interesa. Listo, estas son las ecuaciones del movimiento para el eje horizontal. Son las más sencillas. Vámonos ahora con las ecuaciones del movimiento para el eje vertical, que son algo más retador. Para empezar, la aceleración en el eje Y, esta sí va a ser distinta. Vámonos al documento que tenemos aquí donde está explicado todo. Aquí está explicado todo a detalle. Si tú tienes alguna pregunta, lo puedes venir a consultar. Vámonos con, aquí justamente empieza. Esto es para el eje X, aquí están ecuaciones en el eje Y. La aceleración vertical, en el caso particular, muy particular del tiro parabólico, la aceleración en Y siempre va a ser menos la gravedad, pero este menos está relacionado con el sistema de referencia que yo elija. En este caso, como el sistema de referencia Y va hacia arriba y yo sé que la gravedad va hacia abajo, entonces, pues obviamente un vector que va hacia abajo, de acuerdo con mi sistema de referencia, este es el vector de la gravedad, un vector que va hacia abajo tiene que ser negativo. Precisamente por eso la aceleración vale menos g. Si yo pusiera mi sistema de referencia hacia abajo, te darías cuenta que el sistema de referencia va hacia abajo, la gravedad va hacia abajo, la gravedad sería positiva porque va en dirección del eje Y, iría, mejor dicho, en dirección del eje Y positivo, ¿no? Pero pues en este caso va G va en dirección del eje va en dirección negativa, de acuerdo a mi sistema de referencia, que eso es algo que cada quien puede elegirlo como quiera. Entonces, según mi sistema de referencia, pues la aceleración sería menos g, que generalmente es menos g. Entonces, bueno, sería menos g. Esa es la aceleración, el valor de la aceleración, ¿no? G es la gravedad, 9.81, así que es un valor conocido, no me voy a meter en detalles. Continuando con esto, ¿verdad? Vamos a encontrar ahora la velocidad en Y. La velocidad en Y tiene que ser la integral de esta ecuación. La integral de menos g, pues g es una constante. Entonces la integral de una constante es la constante menos g multiplicado por t, en este caso porque estoy integrando por diferencial del tiempo, me sería menos gt, más otra constante de integración, que a esta vamos a llamarle constante 2, porque la otra la constante, bueno, la constante 1, que valió 0, vamos a ponerle constante 2 aquí. Bueno, esta constante ahora necesito conocerla. ¿Cómo voy a conocer esa constante? Haciéndolo exactamente igual que acá. No cambia en nada. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, la constante 2 debo de elegir un tiempo conocido y una altura y un valor de la velocidad, perdón. En este caso estamos manejando velocidad. ¿Qué conozco? Que en el tiempo 0, lo sé perfectamente, en el tiempo inicial o en el tiempo 0, ¿verdad? Conozco la velocidad de Y, pues debería, sí la puedo conocer. Quizá no la conozco a simple vista porque lo único ni siquiera me dan la velocidad de salida, ¿no? Pero sí podría conocerla por la proyección. De hecho, la velocidad de Y inicial pues debe de ser la proyección. Como ya habíamos comentado, la velocidad en el eje Y va disminuyendo en el tiempo. Es decir, que este vector inicialmente es muy grande, conforme va subiendo, ¿verdad? El vector BY se va haciendo pequeño, pero el que me interesa es en el tiempo 0, cuando salió disparado. Y ese, si analizan esta parte de la presentación, aquí viene todo bien explicado, debe de ser BY igual a B0 seno de teta. ¿Por qué?
por este triángulo rectángulo, que les recomiendo enteramente que lo revisen a detalle. No me da tiempo aquí de hacer todo, se los recomiendo, aquí viene explicado perfectamente, ¿no? En la misma presentación. Bueno, regresando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser si el misil sale disparado hacia acá con una velocidad v0, que esta es la velocidad inicial v0, ¿ok? Es esta misma v0 que está aquí, ¿ok? Bueno, la velocidad v0 por coseno de teta me da, o coseno de 30 me da la proyección en x, por seno de teta me da la proyección en y. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la velocidad by, nada más en el tiempo 0, debe de valer v0 seno de 30. Por lo tanto, si sustituyo aquí en el tiempo 0, pues esto se cancela, esto vale 0 y by debe de valer b0 seno de 30, por lo tanto la constante 2 vale b0 seno de 30. Lo voy a sustituir aquí. Lo voy a hacer completo por si no es muy visual. By debe de valer b0 seno de 30, o sea, cambio by por b0 seno de 30, es lo que debe de valer en el tiempo 0, la velocidad en y, solo en el tiempo 0. Esto es menos g por t, pero t es 0 segundos, y más la constante 2, entonces esto vale 0, y constante 2 es igual a b0 seno de 30, ¿ok? Entonces ya que saben el valor de la constante 2, lo sustituyen aquí. Entonces esto es más la constante 2, que la constante 2 vale velocidad inicial, que esta es mi incógnita. ¿Quieren saber cuál es la velocidad con la que debe salir disparado de la velocidad con el ángulo de 30 grados? Que es v0, pero la proyección debe de ser por seno de 30, por seno de 30 grados. Aquí los ángulos hay que ponerle paréntesis. Bueno, yo acostumbro a poner paréntesis porque creo que es lo mejor. Listo, entonces ya quedó, ya tenemos la velocidad en y, que de hecho, si ustedes observan en la presentación, pues es justamente a la conclusión que se lleva de forma general. Se llega menos gravedad por tiempo más velocidad inicial seno de 30, seno de teta, que en este caso es 30. Esta debe de ser casi por regla general, depende de tu sistema de referencia, pero casi por regla general siempre va a ser la ecuación de By para el tiro vertical, para el tiro parabólico. Ahora, integramos nuevamente y vamos a llegar a cuál es el valor de y, es decir, cuál es la altura. La altura debe de ser la integral de esta ecuación, que debe de ser menos la integral de gt, es 1/2 de gt cuadrada, porque la integral de t es t cuadrada entre 2. Entonces el entre 2 queda aquí, g pues es la constante, t se vuelve t cuadrada entre 2, más esta constante pues se va a multiplicar por b0 seno de 30. Todo esto es constante porque b0 es constante, y esto se va a multiplicar por el tiempo, porque la integral de una constante es la constante por la variable, y por último se agrega otra constante de integración, constante 3, que haciendo lo mismo que hemos hecho hasta el momento, esta constante 3 debe de darles 4. ¿Por qué 4? Porque cuando el tiempo vale 0, se encuentra a una altura de 4 metros, como se puede ver aquí, es la coordenada 0,4. Por lo tanto, en el tiempo 0, 0 se cancelan estos dos y la constante queda igual a 4 metros. Entonces, haciendo lo mismo que hemos hecho, aquí les debe quedar más 4, de acuerdo con el sistema de referencia que yo hice. Listo, ahí están las ecuaciones del movimiento, son 6, que en realidad solamente voy a ocupar dos de aquí para resolver este problema, pero son 6, ¿no? Por regla general, listo. Ya que tenemos las ecuaciones del movimiento, ahora sí, nosotros queremos conocer la coordenada de n. La coordenada de n la podemos saber, es donde está el punto final, ¿verdad? Bueno, la coordenada de n la podemos saber pues a través de esto que nos está dando, esta información que nos está dando el problema. Fíjate que desde el punto 0,0, que es justamente donde está la base de la plataforma que dispara el misil, desde este punto nosotros sabemos que hay una distancia de 117 metros. Está inclinada hacia abajo esa distancia. Ahora, lo importante aquí es que sabemos la inclinación con la que va bajando. Es un triángulo que se muestra aquí. Por teorema de triángulos semejantes podemos obtener esos valores. Así que ya que tenemos esto hecho, lo voy a borrar. Voy a dejar las ecuaciones del movimiento nada más para poder encontrar la coordenada de n. La coordenada de n va a ser mi prioridad en este momento. Ok, las coordenadas de n van a ser, pues de acuerdo con lo que tengo aquí, voy a obtener un triángulo semejante. Fíjate, aquí tengo un triangulito pequeñito, ¿ok? Que ese triangulito dice que mide 12, de aquí dice que mide 5.
debo de encontrar, siempre que me den un triangulito debo de encontrar el lado faltante. Y este lado faltante lo voy a encontrar con el teorema de Pitágoras, no hay de otra. Ajá, ¿cómo se aplica el teorema de Pitágoras ahí? Pues es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. El despeje de c cuadrada debe de ser 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, que eso me da 13, por cierto. Ya sacándole la raíz, me da 13. Así que la hipotenusa de este triángulo vale 13. Con el teorema de Pitágoras salió. Ahora, hay un triángulo más grande que es semejante a ese triángulo, que es el triángulo que, bueno, vamos a verlo en el dibujo, creo que no debía haberlo borrado, en fin, aquí viéndolo en el dibujo, ¿verdad? El triángulo que está aquí grandote, lo voy a poner, sería este de acá, lo voy a rellenar con amarillo para que se vea, nada más para que se vea. Digamos que el triángulo se mide desde este punto hasta este punto. Entonces todo este triángulo grandote que estoy rellenando, pues tiene el lado de acá vale y1 y el lado de acá vale x1, así se lo puse pues para tener las variables diferentes, no es lo mismo x que x1, ¿verdad? X1 y y1 son, el y1 es el lado de este cateto, x1 es el lado de este otro cateto. Ahora, la hipotenusa, si la conozco, es 117 metros, aquí está. Ajá. Entonces ese triangulote debe de ser semejante con el triangulito que acabo de borrar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner los dos triángulos. Vamos a poner los dos triángulos. Creo que es lo mejor. Ahora sí, vamos a borrar. Entonces, en el triangulote grandote, ¿verdad? Tenemos que este lado mide 117, este lado mide y1, el cual desconozco, y este lado mide x1. Ahora, se compara con el triangulito pequeñito, donde este lado mide 13, este lado mide 12 y este lado mide 5. ¿Por qué los estoy comparando? Bueno, porque aquí, por ejemplo, sabemos que este es un ángulo alfa, que sería el mismo ángulo alfa de acá. Los dos, como son semejantes, tienen el mismo ángulo alfa. ¿Cuál sería el seno de alfa? Bueno, según este triángulo, pues no sé, pero según el triangulito sí lo podría conocer. El seno de alfa sería 5 treceavos, porque es cateto opuesto 5 entre hipotenusa 13. Entonces, 5 treceavos es el seno de alfa. ¿Cuál es, en ese sentido, cuál es el coseno de alfa? Coseno de alfa es cateto adyacente, que vale 12, entre hipotenusa, que vale 13. O sea, 12 treceavos es el coseno de alfa. Y la tangente de alfa es 5 doceavos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí está. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque de manera análoga, ¿cuál va a ser el seno de alfa? Alfa es la misma aquí y aquí, en el triángulo chiquito que en el triángulo grandote. Así que, ¿cuál es el seno de alfa en el triángulo grandote? Cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, y1 entre 117. Y de aquí puedo despejar y1. Y1 es igual a 117 por seno de alfa. Y ustedes van a decir, sí, pero no conozco alfa. Ah, pero no necesitas conocer alfa. Aquí solamente te dice que multiplique 117 por el seno de alfa. Y si tú eres observador, el seno de alfa ya lo conoces, es 5 treceavos, ¿no? Entonces y1 debe de ser 117 por seno de alfa, pero seno de alfa es 5 treceavos del otro triángulo. Los triángulos son equivalentes y el seno de alfa de este triangulito debe ser el mismo seno de alfa que este triangulote. Y de manera análoga, para obtener x1 es exactamente lo mismo, haciendo la misma conclusión, pero ahora con coseno, ¿verdad? Coseno de alfa debe ser x1 entre 117. Lo voy a poner. Coseno de alfa es igual a x1 en el triangulote. Cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, entre 117. Por lo tanto, x1 es coseno de alfa por 117, despejando x1, ¿no? De aquí. 117 por coseno de alfa. O sea, 117 por 12 treceavos. Entonces, ya con esto puedo conocer y1 y x1. ¿De acuerdo? x1 es, acuérdate que, pues de acuerdo con nuestro sistema de referencia, sería hacia la derecha. Entonces, x1 debe de ser, sacamos nuestra calculadora, x1 es 117 por coseno de alfa. 117 por coseno de alfa. El coseno de alfa son 12 treceavos, ahí está. Entonces, por 12 treceavos. Por lo tanto, es 108, ¿ok? La distancia desde aquí hasta acá es 108 metros.
coma. No lo voy a poner en metros porque sabemos que todo está en metros. La coordenada de y, nada más pequeño detalle, fíjate que si el 0 está aquí, si la coordenada y sería hacia abajo, sería negativo el valor. El número es negativo porque queda a un desnivel, queda más abajo, no queda a nivel de suelo. Entonces es importante ese detalle, no se te va a olvidar el menos. Aquí no te va a dar negativo el resultado, que es el valor de y. El valor de y, pues aquí te lo da en valor absoluto, ¿no? La medida del triángulo. Y pues una medida de un triángulo nunca va a ser negativa, pero tú tienes que ponerla negativa. Entonces, bueno, y1 debe de ser 117 por 5 treceavos. O sea, aquí lo que hicimos aquí, 117 por seno de alfa, o sea, por 5 treceavos. 117 por 5 treceavos me da 45, pero tú lo tienes que poner como menos 45. Esas son las coordenadas del punto N. Es pura trigonometría. Pero aquí pues te lo trato de desglosar lo más que se pueda para que sepas de dónde viene eso. 108 en coma menos 45. Y es importante saber de dónde viene ese menos 45. Muy bien. Ya que sabemos dónde se encuentra el punto N, que eso es importantísimo, salió del seno y coseno de 12 treceavos, 5 treceavos, etc. Bueno, ya que sabemos ya que sabemos cuál es ese valor, ¿para qué lo queremos? Tal vez te lo estarás preguntando. Dijiste, bueno, ya lo sacaste, pero ¿por qué lo sacaste? ¿No? Es una gran pregunta. Bueno, lo estoy sacando porque las coordenadas del punto N es el punto final. ¿Ok? Digamos que en las coordenadas 108,45 es donde queremos conocer el tiempo de vuelo, que es una de las preguntas de las incógnitas de nuestro ejercicio. Este 108 es el valor de x, o sea que este 108 se puede sustituir aquí. 108 es igual a B0 es constante. Siempre va a ser la velocidad inicial la misma, ¿no? Con la que salió disparado. Así que esta no es constante, coseno de 30 es constante. Y aquí esto es importante porque si yo sustituyo aquí 108, me va a decir cuál es el tiempo en 108. Y eso es algo que yo quiero conocer. Y ya teniendo el tiempo, pues ese tiempo lo puedo sustituir acá, ¿verdad? Y entonces voy a encontrar, voy a sustituir el tiempo acá, y es otra cosa que no conozco, pero ya la conozco porque sé que es menos 45. En ese mismo tiempo es menos 45 la coordenada de y, sé cuánto vale y, sé cuánto vale el tiempo porque salió de acá, y entonces ya puedo despejar B0. ¿Me explico? Entonces esa es la situación. Solamente de mis 6 ecuaciones del movimiento, solamente voy a ocupar estas dos, la de X y la de Y. ¿Por qué? Pues porque es justo lo que conozco. Conozco X al final y conozco Y al final del recorrido. Lo sustituyo. Obviamente B0 siempre va a ser lo mismo, va a ser constante. No importa qué valores le sustituya. Es más, si ustedes le sustituyen algo de datos de por aquí, sustituyen las coordenadas de este punto, B0 va a ser el mismo, ¿no? Pero el tiempo sí cambia, porque el tiempo pues debe de adaptarse según donde se encuentre el punto, es el valor que va a ser de t. O sea, t sí es variable, B0 es constante. Bueno, tomando esa idea, pues ahora sí, tomando esa idea, vamos a resolver el problema. Le voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes se acoplen o digieran lo que acabo de decir. Entonces, bueno, ya conozco que x vale 108. Entonces aquí lo voy a estudiar aquí arriba. La ecuación de x es igual originalmente b0 coseno de 30t por t. Y conozco x, 108, pero esta x es al final, ¿eh? No creas que x siempre vale 108, no, no, no. De hecho, al inicio x vale 0, depende de dónde estés, ¿no? En este caso, donde yo lo quiero estudiar es 108. 108 es igual a b0, no conozco la velocidad inicial. El coseno de 30, pues sí lo conozco, ¿verdad? Viene ahí en las tablas de trigonometría. El tiempo, pues no lo sé. ¿Puedo despejar el tiempo? Sí, ¿verdad? Despejo el tiempo. El despeje de t va a ser b0 coseno de 30 entre 108. Aquí tienes este despeje del tiempo y es muy importante porque lo vamos a necesitar al final. ¿De acuerdo? Es más, creo que me conviene mejor despejar primero B0. Voy a despejar B0 en lugar de T. Me conviene más, ahorita vas a ver por qué. Para complicarnos un poquito menos el álgebra. Lo puedes hacer de las dos maneras, pero yo voy a despejar mejor B0. Velocidad inicial debe de ser igual a 108
entre coseno de 30 por t. Esto es por cuestiones de álgebra. Ahora bien, esto de aquí lo voy a quitar. Ya lo tienen ustedes, pueden poner pausa al video si es que no lo alcanzaron a copiar. Ahora sí, vámonos con la ecuación de y, que es la otra ecuación que me interesa. Dice que y es igual a menos 1/2 de gt cuadrada, g lo conozco, más b0 seno de 30. Esta es la ecuación original por t más 4. La estoy copiando de ahí tal cual, sin modificarle nada. Esa es la ecuación original de y. ¿Qué voy a hacer con esa ecuación de y? Le voy a sustituir la ecuación que acabo de obtener de b0. Y lo que vale y. Yo sé que y vale menos 45. Es igual, o es lo que vale y, a menos 1/2 de gt. Copio eso tal cual, no hay problema. Menos 1/2 de g por t cuadrada. Ahora aquí viene lo bueno, más b0. Pero b0 es todo esto, así que lo voy a sustituir ahí. b0 es 108 entre coseno de 30 por t. Coseno de 30 por t. Acuérdate aquí nada más como dato que primero se obtiene el coseno de 30 y después eso se multiplica por t. No vayas a multiplicar el 30 por t, es un error que suele presentarse mucho. Ahora, esto es b0 nada más, todo esto es b0, se multiplica por seno de 30. Así es la instrucción que me dice aquí arriba, por seno de 30. Luego del seno de 30 se multiplica por t otra vez. Luego se le suma 4 y ya termina, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es sustituir b0 y y, que son valores conocidos. Bueno, pues aplicando el álgebra, esto me va a quedar como menos 45 es igual a menos 1/2. Ahorita g lo voy a dejar ahorita así porque no tiene problema. Mi incógnita es t, mi incógnita va a ser el tiempo. Lo que hice pues fue dejar todo en términos de t, por eso hice esta sustitución de b0 en términos de t, sustituí aquí b0 para que todo quedara en términos del tiempo, y esto ya es una ecuación de una sola incógnita. 1 de gt cuadrada más, aquí por ejemplo, seno de 30 entre coseno de 30 me queda como tangente de 30. Y t se cancela con t. Bueno, t entre t vale 1, ¿no? Sabiendo que t es diferente de 0. Entonces, esto quedaría como 108 seno de 30 entre coseno de 30, pues me queda como tangente de 30. Por leyes de trigonometría, ¿verdad? Por identidades trigonométricas, mejor dicho. Seno de 30 entre coseno de 30 es tangente de 30. Y a esto ya se canceló la t, le sumo 4. Y ahora sí, despejamos el tiempo. De esto que quedó, hay que obtener el despeje del tiempo, que es un despeje muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer con calma, ¿verdad? Primero este 4 pasa restando del otro lado y queda como menos 49. Luego un 108 tangente de 30 pasa del otro lado restando, queda como menos 49 menos 108. Tangente de 30 multiplicado por un menos queda como 49 más 108 tangente de 30. Pero a la hora de despejar el tiempo, pues este 2 pasa multiplicando, así que todo esto va a pasar multiplicando por 2. Todo eso multiplicado por 2 entre la gravedad que pasa dividiendo, y después t se despeja finalmente sacando raíz de ambos lados. Va a quedar, tienen que llegar a este despeje. No lo va a hacer por pasos porque es un tema de álgebra que yo espero que dominen bien, pero en caso de que no lo dominen, pues ahí ya tienen tarea, ¿verdad? Muy bien, este es el despeje del tiempo, es el despeje correcto, así que deben de llegar a eso. Y pues ya lo único que queda es meter a la calculadora los datos para saber cuánto debe de valer el tiempo. ¿Este tiempo dónde es? Por eso sustituye las coordenadas 108, menos 45. Esta t que voy a obtener es el tiempo en la coordenada 108.45. Si aquí en m el tiempo era 0, evidentemente ese tiempo que estoy sustituyendo en esta coordenada debe de ser el tiempo que tarda en hacerse desde 0 hasta 108, menos 45. Es decir, es el tiempo de vuelo, es el tiempo que me están pidiendo en el problema.
el tiempo del punto el tiempo del punto M al punto N. El tiempo que tarda en llegar de M a N. Sacamos la calculadora y vamos a meter los datos, de preferencia en una sola exhibición para que esto no sea tan complicado. Ponemos paréntesis, 49 más 108 tangente de 30. Cierro paréntesis, esto multiplicado por 2 y esto dividido entre g, que g es 9.81. Ahí no debería de haber complicación en raíz y el tiempo les tiene que quedar que 4.76 segundos. ¿De acuerdo? Todo está en unidades internacionales, así que aquí no hay pierde. Todo debe de estar, esto debe ser segundos. 4.76 segundos. ¿Cómo sé que son segundos? La gravedad está en metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? 49, 108, todo esto estaba en metros. Entonces, mientras todo esté en unidades internacionales, pues el despeje tiene que estar en unidades internacionales. Aquí está el tiempo de vuelo. Ahora, ya que conozco el tiempo de vuelo, ¿cómo voy a conocer la velocidad inicial? Ah, bueno, acuérdate que hace rato habíamos llegado a esta ecuación, donde la velocidad inicial era 108 entre coseno de 30 por t. No podías resolver esto porque todavía no conocía t, el tiempo, pero ahora ya lo conozco. El tiempo es 4.76, así que pues sustituyo. La velocidad inicial debe ser 108. Todo esto va a salir en metros por segundo, obviamente, porque estos son metros, 108 son metros, ¿verdad? Aquí está, son metros, y t son segundos. Entonces debe ser entre coseno de 30 y esto multiplicado por el tiempo, donde el tiempo vale 4.76. Lo metemos a la calculadora en una sola exhibición y nos debe de decir la velocidad inicial, que es esta. ¿De acuerdo? No es la proyección en X, no es la proyección en Y. Esto solamente, la proyección en X y Y las utilicé para las ecuaciones del movimiento. Pero B0 siempre ha sido la que está inclinada, con la que sale disparado el proyectil. Así que esta va a ser B0. B0 es 108 entre coseno de 30. Yo le puedo poner un por, aquí es lo mismo que el puntito que está ahí, 4.76. Y esto es igual a 26.2 metros por segundo. 26.2 metros por segundo es la velocidad a la que debe de salir el proyectil para que se cumpla, ¿verdad? Que caiga justamente en el examen, ¿no? Donde lo que queremos destruir. Entonces, bueno, pues ahí están los resultados. Si tienen alguna duda, pausen el video, véanlo con calma. La parte del álgebra espero que no haya tanta complicación, así que váyanlo tomando con calma. Espero que haya quedado todo muy claro y nos vemos en el siguiente video. Chao.